Pues, ¿qué creen? Se les terminaron las vacaciones. No los escucho contentos, ¿eh? Se les acabaron las vacaciones. ¿Y qué creen? Muchos van a entrar y a la semana exámenes. El miércoles. No, ya, que empiecen el lunes. Bueno, les vamos a anunciar actividades. Vamos a actividades de los grupos. Protón. Actividades de Protón esta tarde. Acá saliendo por esa puerta se van a empezar a reunir todos los de Protón. Para que ahí vayan, no se vayan a ir a otro lado, ¿ok? Actividades de Antorcha. Aquí, ¿viste en la entrada? Aquí en la entrada, en un mural, Antorcha va a encenderse ahí, ¿eh? Cuidado, con el mural, porque si no se va a enojar la pastora. Entonces hay que cuidar ahí nada más, ¿verdad? Pero ok, ahí va, Protón, sales por esa puerta y ahí está Protón. Sales por esta otra puerta y aquí en la esquina, en el mural, ahí va a estar Antorcha, reactivo. En Arpa, ¿saben dónde está Arpa? Ok, sales por esa puerta y donde están los pocos allá dice Arpa. Ahí va a estar reactivo y conexión. Sales por esa puerta y te vas hasta el fondo donde están unos pocos de colores. Ahí estamos los de conexión. Cada uno de los equipos tiene actividades para cada uno de ustedes. Es un gusto que vengas, que estés aquí, pero yo te voy a decir, voltea a tu izquierda, no, derecha. ¿La viste? Hay lugar. Hay lugar. Hay lugar para poner más sillas. ¿Ya viste para atrás? Hay lugar para poner más sillas también. Te vamos a invitar para que el próximo Somos Uno, esto esté a reventar. Creo que los 4 equipos podemos reventar esto. Ok, entonces vamos a hacer el esfuerzo. ¿Por qué? Porque la pasamos bien. Entonces hay que llenar este lugar, tenemos que aprovecharlo. Y después de haber dado nuestras ofrendas, pues le pedimos a cada uno de los representantes de cada grupo que pasen por los ofrenderos. Y tenemos una palabra de lujo, en serio, de lujo, una palabra del día de hoy buenísima. Y la palabra hoy va a ser por alguien bien especial, lo amamos mucho, ¿sabes? A mí me gusta escucharlo porque es alguien muy diferente. Tan diferente es que yo no puedo creer que es abogado, es licenciado, si estudió, ¿cómo que no, señores? Es profesional. Si tú estás estudiando, échale ganas. ¿Por qué? Porque él es un ejemplo que sí se puede, ¿ok? Y cuando tú lo ves aquí al frente me gusta porque es como que se transforma. De repente está aquí y se empieza, ahorita lo vas a ver, se empieza, mira, ya se está prendiendo allá abajo. Se empieza a prender acá y luego se agacha así poquito, así como que... No sé, y a veces es así más prendido y se queda abajo, no le gusta subirse porque, no sé, capaz de que no mide la altura, ¿verdad? Pero es alguien bien especial y me gusta porque si la gente lo ve, creo que no se va a imaginar que él es abogado. Cuando lo escucha predicar aquí, ¿por qué? Porque él es bien distinto, o sea, como que cambia faceta. Pero un día le vamos a invitar a que venga así con traje también y todo para que vean también que como cuando vayan los juicios y todo eso, cómo va el vestido, porque así no lo podemos topar en la calle también. Pero vamos a darle un fuerte aplauso al tremendo de Noé Tapia, y él es el líder de Protón. Quiero que te fijes en sus movimientos, porque en serio, o sea, prende, esto ahorita se prende así. Póngale allá atrás el cronómetro, porque también prende el tiempo. O sea, con este lo guardas y luego ya lo bajas y luego ya lo pones donde quieras y donde quieras ya lo regresas otra vez. Bien, déjeme nada más acomodar aquí para rápido. Te vas a sentir aplicado. Sí, ya. ¿Estás ahí? Si está bien apretadillo. Ajá.
Si no le hierro, me pasaron acá a las 7:10. Para que vean que no empecé a las meras 7:10. Si tengo 30 minutos, o sea que tengo margen máximo hasta 7:40, ¿sí o no? ¿Sí? Ya está, arre. ¿Cómo está la gente bonita de todo Chihuahua? Un saludo para todos en especial. ¿Cómo van a pasar? ¿Sabe cómo están? Ya van a entrar a las escuelas, puede ser pasar las vacaciones. Espero que entre con todas las ganas, que la pasen súper genial. Yo vengo muy emocionado, no tengo mucho tiempo de saludarlos. Pero hoy sí estoy muy emocionado porque vamos a ver un tema súper especial. Como lo vieron allí, vamos a hablar de la voluntad de Dios. Y literalmente este tema se titula Sometidos a su voluntad. Vamos a ver algunos versículos, voy a ir un poquito rápido, así que necesito que te concentres mucho. Estoy seguro, no porque yo lo diga, sino por lo que contiene la palabra. Si tú le prestas atención a esto, algo va a pasar en tu corazón, algo va a pasar en tu interior, un despertar en tu interior va a haber que te va a hacer moverte en un nuevo nivel y en una nueva dimensión. Porque no sé si estabas consciente, pero esto que está acá, la palabra de Dios, tiene ese potencial de hacer en tu vida cosas extraordinarias y cosas maravillosas. Vamos a iniciar en la carta a los Efesios, capítulo 5, en el versículo 17, como versículo de partida. Si traes tu Biblia, ubícalo allí en tu Biblia. Si no traes tu Biblia, ponte bien atento o léela con la que tienes enseguida o con la que tienes enseguida, porque es muy importante y crucial que pongan mucha atención, y si es mejor o si es posible, leas tú directamente los versículos que vamos a estar viendo. En lo personal, este tema y esas porciones de la palabra son algo que a mí me reta, a mí me anima, me impulsa y me emociona mucho. Dice acá en Efesios capítulo 5, versículo 17: Por tanto no sean insensatos o tontos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Vamos a leer por lo pronto hasta allí. Hay algo que en la Biblia, tú en la Biblia puedes encontrar muchos temas, y hay un tema que sin duda es principal en la Biblia, y es la voluntad de Dios. No sé si estemos conscientes o si tengamos el entendimiento pleno de esto, pero el eje central sobre lo que todo gira, sobre lo que todo descansa, es la voluntad de Dios. No es el plan de terminar la escuela, de obtener un título de licenciatura o ingeniería. Esto no se trata de si algún día vas a conseguir esposo o esposa, de que quieres casarte, tener hijitos, hijitas, casa y demás. Esto se trata de la voluntad del Señor. Es muy importante esta cuestión, la voluntad de Dios. A veces la escuchamos en la iglesia o en muchos otros lados y pensamos que es una fórmula muy antigua, trivial, pero es lo más importante que puede haber, la voluntad de Dios. Tu futuro, mi futuro, en esta tierra y en la eternidad, depende
muy estrechamente y prácticamente todo se restringe a la voluntad de Dios, si la haces o no. ¿Por qué es tan importante la voluntad del Señor? Tan importante es que tú hagas la voluntad del Señor que el Señor Jesucristo, Él mismo, en su sacrificio, pagó, sufrió, padeció, la pasó duro allí, para que tú hicieras su voluntad. Sabemos que cargó nuestros pecados, pero también murió y resucitó para que cada uno de nosotros anduviéramos en su voluntad. Necesitamos leer un pasaje que nos va a hablar al respecto. Se encuentra en la primera carta del apóstol Pedro, en el capítulo, es el capítulo 4, versículo 1 y 2. Si puedes localizarlo ahí en tu Biblia, ya es casi de lo último. Dice la primera carta del apóstol Pedro, capítulo 4, 1 y 2. Puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, ustedes también ármense del mismo pensamiento. Pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado, esto es Jesucristo, para no vivir el tiempo que resta en la carne conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. ¿Qué está diciendo acá la palabra de Dios? Si Él murió y padeció, es para que ya no vivas conforme a los deseos de la carne, sino conforme a la voluntad de Dios. Para eso murió y resucitó. Nada más, que si ya murió, ya no tengo pecados. Para que vivas conforme a la voluntad de Dios. Tan importante es la voluntad de Dios que en una ocasión, algunos batallamos en ocasiones para orar. ¿Cómo oro? ¿Qué te digo? Y tal. Yo recuerdo cuando recién me convertí a Jesucristo y decía, bueno, tengo que orar. ¿Y qué voy a orar? Yo me hice el propósito, bueno, voy a orar mínimo 5 minutos al día. Recuerdo las primeras veces que iba y oraba. Dios, pues muchas gracias por este día, lo que has hecho conmigo. Dame 1 minuto. Ay, me faltan 4. No sabe mucho cómo orar, 5 minutos me hacían una eternidad. Al respecto, Jesucristo enseñándole a sus discípulos algunos puntos importantes sobre los que deben de orar. Imagínate, o sea, Rey de Reyes, Señor de Señores, viene y te enseña. ¿Quieres saber cómo orar? Y tú, sí. Muy bien, te dan unos puntos muy importantes. Mateo 6, versículo 10, les dice el Señor Jesucristo, dentro de los puntos importantes que hay con continuación, le dice, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, en la tierra como se hace en el cielo. Otra vez el punto de la voluntad. Y se lo está enseñando, hey, chavillos, ¿quieren saber cómo orar? Unos puntos muy importantes, y dentro de ellos, ¡pum!, la voluntad. Es importante la voluntad, sin duda alguna. Estos son nada más algunos ejemplos de estos pasajes, pudiéramos ver más. Hay personas que escuchan de Dios, saben de Dios, han ido tal vez alguna ocasión a la iglesia, pero su voluntad no la tienen sometida a la voluntad de Dios. Tenemos que saber cuán importante es que nuestra voluntad se someta a la de Dios, porque al fin y al cabo nuestros logros personales no tienen muchos puntos en la eternidad. ¿A qué voy con esto? Podamos ser las mejores personas que existen en este planeta. Puedes ser el más destacado en tu escuela, en algún deporte. Puedes tener una excelencia escolar o académica impecable. Puedes ser el mejor hijo, la mejor hija. Puedes ser por los vecinos en tu colonia el más admirado y más amado. Ay, ya viste al vecinito de allá. Ay, qué linda es. Siempre nos ayuda, mira, se llevó nuestra basura, nos ayuda a lavar el perro y no nos cobra nada. Muchas cosas puede haber, puede ser tal vez a los ojos de las personas el más impecable. Pero si todo eso no es a la luz de la voluntad de Dios, si todo eso no tiene nada que ver con la voluntad de Dios, o está fuera de la voluntad de Dios, eso no te gana absolutamente ningún punto en el cielo. Ninguno. Que gana puntos y que gana renombre eternamente ante Dios, que es admirable ante Dios hacer su voluntad. Acá hay un pasaje, me parece a mí muy bonito y muy fuerte a la vez, pero se encuentra en Mateo 7:21, si no estoy equivocándome. Si puedes ir allí a la palabra, ir allí a esa parte de la palabra de Dios, es muy recomendable. Dice Mateo 7:21. Ok, dice acá: no todo el que me dice, Señor, Señor,
entrará en el reino de los cielos, sino el que le hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, no profeticemos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera de amor, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Entonces les declararé: nunca te conocí, apártate de mí, hacedor de maldad. Pero es un pasaje que hemos escuchado algunas veces, y cada vez que lo leo se me hace impresionante y muy fuerte. Eternamente ante el Señor, lo que gana puntos y lo que gana renombre no es que tan bonita persona fuiste, es: hiciste mi voluntad, hiciste lo que yo te decía que hicieras. Tan importante es hacer la voluntad del Señor que te pregunto, y si quieren no levanten la mano o algo, pero ¿cuántos hay que desean o gustan ser cercanos a Dios? Yo quiero ser un cercano a Dios. ¿Quiénes son los cercanos a Dios? ¿Acaso hay alguien que pueda ser parte de los íntimos de Dios? ¿Hay alguien que pueda ser parte de alguien especial cercano a Dios que se identifique con Dios? ¿Cómo puedo lograr eso? ¿Cuál es la clave? Yo muchas veces digo: Dios, ¿qué hago? ¿Cómo le hago? Estoy desesperado por estar cerca de ti. Hay un versículo que nos enseña lo especial de esto, y tiene que ver también con hacer la voluntad de Dios. Alguien que hace la voluntad del Señor Jesucristo es una persona íntima a Él. Si quieres ser un íntimo de Dios, y si quieres ser un cercano a Dios, necesitas hacer su voluntad. Dice que dice acá un pasaje en Mateo 12:50, ahí estamos en el Evangelio de Mateo, si quieres ver un poquito más adelante. Dice en Mateo 12:50, le dicen al Señor Jesucristo, vamos a leer desde el 49, y extendiendo su mano hacia sus discípulos, dijo: he aquí mi madre y mis hermanos, porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano y hermana y madre. Tu mamá es tu mamá. Y pues tus hermanos también, y son cercanos a ti. Tienes muchos compas y demás, pero aunque a veces te cae mal tu hermano o tu hermana, sigue siendo tu hermano o tu hermana y es muy especial para ti. Te la mantienes gritando, se mantienen peleando, pero basta que a alguien se le grita a tu hermano o tu hermana: ¿por qué le gritas? Mamá, yo le grito. Tu mamá, tus hermanos y demás son gente muy cercana a ti, son gente íntima a ti, es gente muy especial para ti. Aunque vengas acá y te la pases chido, pero tu círculo familiar son gente íntima tuya y muy especial. Quiero que vea la declaración del Señor Jesucristo. Ok, humanamente hay un vínculo especial entre mamá e hijos y hermanos, ¿sí? Yo les voy a decir algo. Mi vínculo especial no es nada más con sangre y carne. Mi vínculo especial, dice el Señor Jesucristo, es con todo aquel que hace mi voluntad. Es como si fuera un vínculo especial entre mamá, hijo y hermanos. ¿Quieres ser íntimo a mí? Dice el Señor. ¿Quieres ser cercano a mí? No te pido muchas cosas. No te pido 30 horas de ayuno, no te pido 20 horas de oración, ni que te leas la mitad de la Biblia en un solo día. Haz mi voluntad. Todas esas cosas te van a ayudar: ayunar, orar, leer, pero haz la voluntad del Señor. Eso te hace cercano a Dios y eso te hace íntimo al Señor. A este punto, sin duda alguna, tenemos que saber que es importantísimo hacer la voluntad de Dios y que es muy importante la voluntad de Dios. Más adelante vamos a hablar de algunos beneficios. Quisiera esto nada más mencionarlo como un mero punto. De aquí pudiera desprenderse muchas otras cosas más, pero no tenemos el tiempo. La voluntad de Dios, yo individualmente puedo mencionarlo, catalogarlo de la siguiente manera. Tú puedes conocer y hacer la voluntad de Dios desde un aspecto general y un aspecto más particular o individual. El aspecto general de la voluntad de Dios: ¿quieres conocer la voluntad de Dios? Dios, ¿cuál es tu voluntad? Y demás. Todo lo que está escrito acá es la voluntad de Dios. Aquí encuentras qué quiere Dios que tú hagas, qué le agrada a Dios, qué no le agrada. Esto es un aspecto general. Pero no vamos a pasar por alto que también existe el aspecto, vamos a llamarle personal o particular. En ocasiones Dios también te va a hablar a ti directamente y te va a hacer sentir en ese momento que quiere Dios que tú hagas. Hay ordenanzas que Dios te va a dar a ti en lo singular y te lo va a hablar. Sabemos que la voluntad de Dios es que no asesines a nadie. Espero que estés saliendo acá, no asesines a nadie. Esa es voluntad de Dios, no asesines a nadie. Baja tu arma, por favor. Vamos a llamarle la voluntad de Dios un aspecto general. Pero también Dios tiene voluntad para ti de una forma más particular o singular. Tal vez tú leyendo la Biblia sientes que Dios te habla fuertemente a
tengo que ir a orar por mi vecinito que está enfermo o algo así. No sé, tú lo sientes muy fuerte, hasta en un sueño, lo que tú quieras. Que vea ahora por tu vecino de enfrente que está enfermo. Si tú haces caso, estás haciendo caso a la voluntad de Dios en un aspecto particular o individual. Nada más quería mencionar eso como mero comentario para que lo tengas presente. Hacer la voluntad de Dios a veces puede ser complicado, a veces puede ser difícil. No todo es dulzura en la vida, hay cosas que sí están difíciles. Inclusive tengo que también mencionarte, entre más maduremos en Jesucristo, entre más crecemos en el conocimiento de Él, más hacer su voluntad te va a demandar y más vas a tener que morir a tu voluntad. Un ejemplo de esto muy claro, no lo hablo, no se lo comento, está en el Evangelio de Mateo capítulo 21, le dice el Señor Jesucristo a Pedro, fue la tercera ocasión que se les aparece resucitado. Pedro, tú cuando eras joven hacías lo que querías, así le dijo el Señor Jesucristo. Pero cuando seas más grande, le mencionaba, cuando seas más grande, vas a extender las manos, uno te va a sujetar y te va a llevar a donde no quieres. Dice la Biblia, dándole a entender de que muerte le iba a morir. Un principio de la Biblia para tu vida que yo veo acá, y para mi vida también, es, entre más maduras, menos, bueno, entre más maduras en Jesucristo, menos haces lo que tú quieres. Entre más creces en el conocimiento de Dios y en el conocimiento de su voluntad, menos tu voluntad tiene lugar. Yo eso lo veo en mi vida, inclusive también lo he visto. Antes yo también hacía lo que se me antojaba antes de conocer a Jesucristo. Cuando lo conozco, lo empiezo a buscar, a veces iba en el camión, habla del que está ahí. Ay, yo no lo conozco, ¿qué va a decir si me le acerco a hablarle? Háblale y demás, y yo, sentaré como está bien. Pim, pim. ¿Has oído de Jesucristo? O a veces me inventaba, recuerdo una ocasión, me dije, ay, le quiero hablar a ese, eso yo lo sentía así yo solo, le quiero hablar a este Jesucristo, ¿cómo le hago? Oye, sé, agarré un cuaderno y iba a la escuela. Oye, estoy haciendo una encuesta referente ¿me ayudas por favor? Y demás, no, sí. Bueno, ¿has escuchado a Jesucristo? No, pues que sí. ¿Qué piensas de él? Y ahí ya me agarró y se me ocurrió esa canción, sí. Pero bueno, entre más creces en Jesucristo, más te va a pedir que hagas su voluntad y menos tu voluntad se va a hacer. Hay otro punto, bueno, esto sí no va a servir a todos. ¿Cómo puedo conocer la voluntad de Dios? ¿Cómo la discierno? ¿Cómo la distingo? ¿Cómo sé que Él quiere? Yo quisiera cada vez ser más sensible a su voluntad. Hay un punto que te va a ayudar mucho, dice en Romanos 12:2, si lo puedes abrir allí, carta de los Romanos, capítulo 12, versículo 2, ante los Corintios, dice, ya me quedan como 12 minutos, me voy a dar carrilla. Dice, no se conformen a este siglo, sino transfórmense por medio de la renovación de su entendimiento, para que comprueben cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Quieres conocer la voluntad de Dios y que cada día la voluntad de Dios a ti te parezca muy clara, muy entendible? Cada día hay que renovarse la mente, cada día hay que renovarse el alma. ¿Cómo? Viniendo a la palabra de Dios, alabarte en la palabra de Dios, así dice en Efesios, que la palabra es como agua y te lava. Orando también, lo haces, puedes renovar tu entendimiento y tu alma. ¿Quieres que la voluntad de Dios te sea como la luz del sol expuesta a tu cuerpo? Hay que renovar cada día la mente. Ya tengo una semana sin leer la Biblia. Tienes mucha serie espiritual, hijo. Hay que lavarse y renovarse constantemente para que la voluntad de Dios sea algo fresco y sea algo entendible. Miren, en esto de la cuestión de la voluntad de Dios, no podemos confiarnos, nadie. No importa que ya te creas el Optimus Prime de los cristianos, no sé, el máximo. No sé a quién te creas o quién te puedas llegar a creer. Es que ya llevo como quién sabe cuántos años de cristiano, estoy acá en la alabanza o llevo sirviendo en la iglesia tanto tiempo. La voluntad de Dios para mí, papitas. No podemos confiarnos referente a la voluntad de Dios. Cada día es un nuevo día para poder hacer la voluntad de Dios o para desobedecer la voluntad de Dios. Cada día. Hay unos ejemplos que me parecen muy fuertes y a la vez pues muy instructivos en este respecto. Y son 3, pero antes que nada veo uno de estos ejemplos y yo quiero preguntarles acá, ¿alguna vez tú has llegado a pensar ser enemigo de Dios?
¿Alguna vez tú has llegado a pensar que pudieras ser un diablo, enemigo de Dios? A esa altura te lo pongo, que tú pudieras ser un diablo, un Satanás, contrario a Dios. Yo creo que nadie espera en tu mente, no cruces esa idea tontas, es muy tonto eso. Cada vez que nuestra voluntad no está en sintonía con la de Dios, tú puedes ser un Satanás. ¿Por qué? Dice Mateo 16, 21 al 23. Mateo 16. No, Mateo 16, sí, del 21 al 23, dice acá. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas y ser muerto y resucitar al tercer día. Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle diciendo: Señor, ten compasión de ti, de ninguna manera esto te acontezca. Pero él, volviéndose, dijo a Pedro: quítate delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Versículos anteriores le acaba de decir: tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Oh, Pedro, a ti te daré las llaves del reino. Versículos después, luego, quítate, Satanás. Caraca, ¿qué pasó ahí? El Señor le está diciendo: este es el plan y el propósito. Y Pedro: Señor, no te pase eso. ¿Por qué? La voluntad de Pedro no estaba en sintonía con la voluntad de Dios. Y cuando eso pasó, ¡pah!, choca. Satanás es adversario. Tu voluntad y tu manera de pensar me está haciendo obstáculo a mi plan. Cuando nuestra voluntad no está en sintonía con la de Dios, yo veo esto así, y choca con Dios, estamos siendo Satanás, estamos siendo adversarios, estamos siendo obstáculo a su propósito en tu vida. Es bien importante tener en sintonía nuestra voluntad con la de Dios, porque nuestra voluntad puede llegar al punto de ser adversario de Dios, y no solamente en cosas malas. Pedro no estaba pensando algo malo, dice: ¿por qué te van a pasar todo eso? Eso está terrible. Otro ejemplo más. El apóstol Pablo, dicen acá en el libro de los Hechos, capítulo 16, son 2 capítulos con 16, qué raro. Hechos 16, versículo del 6 al 10, rápido se los leo. Dice acá: y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se lo permitió. Y pasando junto a Misia, descendieron a Troas, y se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie, rogándole, diciendo: pasa a Macedonia y ayúdanos. Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciáramos el Evangelio. El apóstol Pablo, ¿tú has leído algo o escuchado algo al respecto de él? Él tenía la intención de ir a un lugar, de ir a predicar el Evangelio a unos lugares. Predicar el Evangelio, pues, obviamente es bueno, hay una comisión que dice Marcos 16. Pero esa era su voluntad. Sin embargo, el Espíritu Santo le dijo: Pablito, no quiero que vas para allá. Bueno, pues no voy para acá. Pablito, tampoco se va para allá, véngase para acá. La voluntad de Pablo era buena, y cuando quiso hacer algo, el Espíritu le dijo: sí, está bien que quieras predicar, pero yo no quiero que hagas predicar, ya, vente para acá. Vemos cómo nuestras voluntades a veces no están en sintonía con la de Dios, y puedes tener muy buenas intenciones, puedes tener muy buenos deseos, pero la voluntad tal vez en ese instante no está en sintonía con Dios. Y cuando tú tengas un buen deseo, claro que Dios no te va a caer con garrotes: oye, Satanás. Cuando tú tengas la buena intención de hacer algo, y si en ese instante Dios no quiere que lo hagas, te lo vas a saber de alguna u otra manera. Pero es muy importante, insisto, que tengamos nuestra voluntad en sintonía con la de Dios. Hay otro ejemplo, este es excelso, este ejemplo es el mejor de los ejemplos. Yo creo que es un versículo que toda la vida lo vamos a meditar y nos va a seguir asombrando. Está en Mateo capítulo 26, versículo 39. Y este ejemplo, nada más ni nada menos que del Señor Jesucristo. Dice acá: yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío,
Si es posible, pasa de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. El Señor Jesucristo, ya no estamos hablando de Pedro, ya no estamos hablando del apóstol Pablo, estamos hablando de Jesucristo, nuestro Rey y Señor, cuando se hizo carne. Estaba acá, la copa de tu ira, si pudiera pasar de mí, que pase, pero que no sea como yo quiero, que sea tu voluntad, que sea como tú quieres. Muchas veces, no sé cuántas a lo largo de nuestra vida, muy probablemente nuestra voluntad y nuestros deseos no van a ser los deseos ni la voluntad del Señor. Muy probablemente el mismo Señor Jesucristo tenía un sentir que no iba con la voluntad del Señor. No iba hasta pinchidote a soportar la ira de Dios en esa cruz. Y Él fue sincero y dijo, yo la verdad acá no lo siento, no me gustaría, pero sea tu voluntad. A veces hacer la voluntad de Dios no te va a parecer algo muy bonito, no vas a sentir maripositas acá y bien emocionante, pero sabes que hay que hacer la voluntad de Dios. Amén. Y tienes que hacerla, porque eso es lo correcto, su voluntad. Señor Jesucristo, vamos a ver algunos beneficios. ¿Qué beneficios hay de yo hacer la voluntad de Dios? Prácticamente con esto estamos terminando. No sé si alguien me ayuda tocando una guitarra, un piano ahí arriba, teclado. ¿Qué beneficios hay de hacer la voluntad de Dios? La voluntad de Dios es alimento. Dice en Juan 4:34. Nada te va a hacer sentir más vivo, más fuerte, más pleno, más satisfecho que hacer la voluntad de Dios. Nada. Cuando tú comes, dices, que saliendo de la escuela o del trabajo, comes, qué delicioso, qué rico, hasta te quieres acostar un rato, ¿verdad? No me molesta nadie. Te sientes bien a gusto. Ok, eso es tu cuerpo, en tu espíritu, tu alma, cuando tú haces la voluntad de Dios. Aún en cosas pequeñitas, te sientes tan pleno, te sientes tan vivo, te sientes tan satisfecho. Y sabes que es alimento. Dice Juan 4:34. Jesús les dijo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Es verdadero alimento. Si no lo crees, practícalo. Haz caso a la Biblia y cuando sientas que Dios te pone a hacer algo, pero que sea de Dios. Dios no te va a poner a hacer nada contrario a su palabra. Cuando tú haces su voluntad, te sientes pleno, revitalizado. Hacer la voluntad de Dios te hace justo, te ayuda a andar en justicia. Dice Juan capítulo 5 versículo 30. Adelantito. No puedo yo hacer nada por mí mismo, dijo el Señor, según oigo así juzgo. Y mi juicio es justo, mi manera de pensar es justa, mi manera de actuar es justa, dijo el Señor Jesucristo. ¿Por qué? No por buenos modales, digo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Cada vez que hacemos la voluntad del Padre, y eso es lo que buscamos hacer, ten por seguro, estás actuando en justicia. No porque tengas buenos modales, no porque seas muy súper o seas buena persona. Estoy haciendo la voluntad del Padre. Eso me hace justo. Y el reino de Dios consiste en justicia. Cuando tú haces la voluntad de Dios, estás protegido. Eso me encanta. Esos me encantan. Dicen Juan 6:38 al 40. Porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que vea al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo lo resucitaré en el día postrero. A mí esos versículos me encantan. Sé que estoy protegido si hago su voluntad, sé que Él me guarda, porque esa es su voluntad, y si yo hago su voluntad, sé que pase lo que pase, digan lo que digan allá afuera, suba el dólar, baja el peso, lo que pase, yo estoy protegido, aunque aumente la delincuencia, yo estoy protegido, porque estoy en tu voluntad, y esa es su voluntad, que no se pierda ninguno. Y aún dice, cuando tu cuerpo descanse en la tierra, cuando mueras, Él lo resucitará. Amén. Cada vez que tú haces la voluntad de Dios, un beneficio es que Dios oye tu oración. Juan 9:31 dice así.
Y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Si tú estás en la voluntad de Dios, haciendo su voluntad, obedeciéndole, la palabra te garantiza algo. Dios te oye en tus oraciones. Todas tus oraciones son escuchadas. Un último beneficio. En el libro de Hechos, capítulo 13, versículo 22, a mí esto me gusta mucho. Hemos escuchado en la Biblia, lo hemos leído. David, un hombre conforme al corazón de Dios. Un título asombroso y genial. Si alguno pensáramos en tal vez llamarnos así o autodenominarnos así, sería un título muy alto de alcanzar, creo yo. Un hombre conforme al corazón de Dios o una mujer conforme al corazón de Dios. ¡Wow! ¿Qué tengo que hacer? ¿Resucitar muertos o qué? Hechos 13:22 dice: quitado les levantó por rey a David, de quien dio también el testimonio diciendo: he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. ¿Por qué era un hombre conforme al corazón de Dios? Porque era un hombre que hacía todo lo que Dios quería. Hacía la voluntad de Dios, o se esforzaba por hacer la voluntad de Dios. Eso lo hizo ser un hombre conforme al corazón de Dios. Si nosotros nos esforzamos en hacer la voluntad de Dios, hacemos esa voluntad, yo creo que también el Señor nos llamará aquel día: ven, persona conforme a mi corazón, hombre conforme a mi corazón, chica conforme a mi corazón. Tener ese título eternamente, wow, fenomenal. Bueno, al menos a mí me lo parece, muy súper. Y voy a terminar ya con esto. Con estos versículos brevemente, que creo que nos quiso exponer la palabra del Señor. Y el Señor, lo más importante en esta vida, sé que hay metas personales y demás, pero lo más importante en esta vida es la voluntad de Dios. Es que tú hagas la voluntad de Dios, ¿sí? Por encima de tus sueños personales, por encima de las metas que tú tienes, por encima de agradarle a las demás personas, hay algo supremo, y eso dura para siempre, como dicen las cartas del apóstol Juan: el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre, así dice. Sobre todo, nuestros logros personales no nos van a ganar las promesas de Dios. Nuestros esfuerzos personales, a nuestra manera y sin la voluntad de Dios, no nos ganan nada. Es la voluntad de Dios, y el hacerlo lo que nos va a ganar recompensa eterna, y lo que nos va a ganar bendiciones eternas. Dice por último en Hebreos 10:36, con esto concluimos ya. Hebreos 10:36, de la siguiente manera: porque les es necesaria la paciencia, para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengan la promesa. Esforcémonos en hacer su voluntad cada día. Ten por seguro, todo tu esfuerzo es la mejor manera de invertirlo, haciendo la voluntad de Dios, porque tu recompensa será eterna y no la perderás, ni nadie te la va a quitar. Con esto concluimos. Les pedimos por favor se pongan de pie. Vamos a hacer unas cantos alabanzas. Mientras están las alabanzas,